todas las personas presentes. Les doy una cordial bienvenida a la primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno de Baja California. Siendo las 10:02 del día martes 25 de junio del año 2024, nos encontramos en la sala de juntas de la Secretaría General de Gobierno, ubicada en el edificio del Poder Ejecutivo, tercer piso, Calzada Independencia número 994, Centro Cívico de Mexicali, Baja California. En términos de los artículos 53, 54 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como los artículos 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 58 y demás relativos del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, una servidora y los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el Comité, por lo que en este acto se les exhorta a conducirse con respeto para efecto de desarrollar la presente sesión. Dicho lo anterior, se le da el uso de la voz al licenciado Luis Bernardo Santillán Guillén, secretario técnico del comité, para que proceda a pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum legal para sesionar. Por instrucciones de la presidenta, procedo a pasar lista de asistencia de los integrantes de este comité. Contadora Pública Adriana Castilla Lara, en su carácter de presidenta del comité. Presente. Licenciado Luis Bernardo Santillán Guillén, en su carácter de secretario técnico. Presente. Licenciado Jorge Rivera Manso, en su carácter de vocal. Presente. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 42 y 58, fracción primera, del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se corrobora la presencia del total de sus integrantes, por lo que declaro la existencia de un quórum legal necesario para llevar a cabo esta sesión. Gracias, secretario. Ahora le pido dé a conocer el orden del día programado para esta sesión. Atendiendo sus indicaciones, Presidenta, de conformidad con el artículo 46 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, procedo a dar lectura al orden del día. 1. Apertura de la sesión y bienvenida. 2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 3. Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. 4. Presentación del Comité de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. 5. Presentación de la calendarización de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia para el año 2024. 6. Presentación, discusión y aprobación del informe de la Unidad de Transparencia del primer trimestre del año 2024. 7. Presentación, discusión y aprobación de la nueva tabla de aplicabilidad de la Secretaría General de Gobierno. 8. Presentación, discusión y aprobación del diagrama de flujo para el trámite de solicitudes de información. 9. Asuntos generales. 10. Lectura de acuerdos celebrados durante la sesión. 11. Clausura de la sesión. Si no hay algún comentario, se somete a la consideración de quienes integran este comité la aprobación del orden del día. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano solamente. Aprobado por unanimidad de votos a favor, Presidenta. Aprobado el orden del día y desahogados los puntos 2 y 3, solicito al secretario técnico continúe con el siguiente punto del orden del día. El punto 4 es el orden del día, corresponde a la presentación del Comité de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, para lo cual le concedo el uso de la voz a la contadora pública Adriana Castilla Lara para llevar a cabo su exposición. Gracias, secretario. En relación a la presentación del Comité de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, expongo lo siguiente. Que el Comité de Transparencia es el encargado de promover la transparencia dentro del sujeto obligado, garantizar el derecho de acceso a la información y salvaguardar la protección de datos personales que se encuentran en poder del mismo, observando y vigilando en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y demás ordenamientos de la materia. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como los artículos 33, 34, 35, 37, 38, 53, 54, 55, 56 y demás
demás aplicables del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, por designación del Secretario General de Gobierno, maestro Alfredo Álvarez Cárdenas, en su carácter de titular de este sujeto obligado, el Comité de Transparencia de esta Secretaría quedará conformado de la siguiente manera. Titulares: Presidenta Adriana Castilla Lara, con derecho a voz y voto. Secretario Técnico, licenciado Bernardo Santillán Guillén, con derecho a voz y voto. Vocal, licenciado Jorge Rivera Manso, con derecho a voz y voto. Suplentes: suplente de la presidenta, licenciado Edgar Montijo Rivera, con derecho a voz y voto. Suplente de secretario técnico, licenciada Priscila Gerardo Peralta, con derecho a voz y voto. Suplente del vocal, licenciada Dulce Karina Valerio, con derecho a voz y voto. Antes de concluir, hago extensivo a este comité el sincero reconocimiento de parte del secretario por la disposición expresa para desempeñar cada cargo, invitándonos a continuar con el esfuerzo y compromiso para fortalecer el quehacer institucional e impulsar así una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Dicho lo anterior y sin más que agregar, pregunto a los aquí presentes si desean exponer algún comentario. Sin comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios. No existiendo más comentarios, se consulta a los integrantes de este comité en votación ordinaria la aprobación de la presentación del Comité de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, levantando su mano. Aprobado por unanimidad de votos, Presidenta. Siendo aprobado la presentación del Comité de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, pido al secretario técnico continuamos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el punto 5, que corresponde a la presentación de la calendarización de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia del año 2024, para lo cual cedo el uso de la voz al vocal para que exponga este punto. Con gusto, secretario. A continuación procedo a la presentación de la propuesta de calendarización de las sesiones ordinarias del comité programadas para el año en curso, quedando de la siguiente manera. Primera sesión ordinaria, martes 25 de junio de 2024. Segunda sesión ordinaria, último jueves de julio de 2024. Tercera sesión ordinaria, último jueves de octubre de 2024. Siendo todo que manifestar, pido a quienes integran este comité expongan sus comentarios al respecto y una vez concluidos, solicito a la presidenta consulte el sentido de su voto sobre la aprobación de la calendarización de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia del año 2024. Presidente, sin comentarios. Secretario, sin comentarios. Vocal, sin comentarios. No existiendo más comentarios, se consulta al comité en votación ordinaria la aprobación de la calendarización de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia del año 2024, levantando su mano. Aprobado por unanimidad de votos, Presidenta. Una vez aprobada la calendarización de las sesiones ordinarias del Comité de Transparencia del año 2024, por favor, secretario técnico, continuamos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto orden del día es el punto número 6, correspondiente a la presentación, discusión y aprobación del informe de la Unidad de Transparencia, correspondiente al primer trimestre del año 2024, para lo cual me permito exponer este punto. Que en este primer periodo, que comprende del 1 de enero a lo que es el 31 de marzo del 2024, fueron tramitadas por la Unidad de Transparencia 102 solicitudes de acceso a la información pública, 4 solicitudes de datos personales, los cuales fueron respondidas en un promedio de 5.7 días de los 10 que marca la Ley de Transparencia. Asimismo, se rindió un informe de autoridad, se recibieron 3 recursos de revisión y 3 denuncias de obligaciones de transparencia, todas debidamente contestadas en tiempo y forma ante el Instituto de Transparencia. Además, la Unidad de Transparencia impartió el curso denominado Contestación de Solicitudes de Acceso a la Información, dirigido a todos los enlaces de transparencia de la Secretaría General de Gobierno. De igual manera, todos los integrantes de la Unidad de Transparencia participaron en diversos cursos y conferencias impartidas por el INAI, Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Estado e ITAI BC. Y finalmente, se informa que se recibió la calificación del 100% del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de la Secretaría de Honestidad
ITAIP-BC, siendo todo que manifestar, pido a cada integrante del comité que exponga sus comentarios al respecto y una vez concluidos, solicito a la presidenta someta a votación la aprobación del informe de la Unidad de Transparencia del primer trimestre del año 2024. Presidenta, pues nada más quiero felicitar a la Unidad de Transparencia pues por el arduo trabajo del primer trimestre. Muchas gracias. Secretario, sin comentarios. Comentarios vocales. No existiendo más comentarios, se consulta a quienes integran este comité en votación ordinaria la aprobación del informe de la Unidad de Transparencia del primer trimestre del año 2024, levantando su mano. Aprobado por unanimidad de votos, Presidenta. Aprobado el punto anterior, secretario técnico, le pido continúe con el siguiente orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto 7. Presentación, discusión y aprobación de la nueva tabla de aplicabilidad de la Secretaría General de Gobierno, que será presentada ante el ITAIP-BC para su aprobación por el Pleno. Le solicito, Presidenta, proceda con la exposición del tema. Gracias, secretario. En uso de la voz, hago de conocimiento que, derivado de las modificaciones en la estructura orgánica y reglamento interno de la Secretaría General de Gobierno, después de una revisión exhaustiva y minuciosa de cada una de las obligaciones de transparencia que contempla la ley de la materia, así como los lineamientos técnicos generales para su publicación, homologación y estandarización de la información, se trabajó en la actualización de la tabla de aplicabilidad, reasignando las fracciones a cada una de las unidades administrativas que forman parte de esta Secretaría, por lo cual se presenta a los integrantes de este comité por parte de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno la nueva tabla de aplicabilidad de este sujeto obligado, misma que fue analizada con anterioridad por los integrantes del Comité de Transparencia. Siendo todo que manifestar, solicito a los presentes expresen sus comentarios respecto a la nueva tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia de la Secretaría General de Gobierno, misma que será presentada ante el ITAIP-BC para su aprobación en el Pleno. Presidenta, sin comentarios. Secretario, sin comentarios. Vocal, sin comentarios. No habiendo más comentarios por desahogar, solicito manifiesten de manera ordinaria el sentido de su voto sobre la aprobación de la actualización de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia, levantando su mano. Aprobado por unanimidad de votos, Presidenta. Aprobado el punto anterior, solicito al licenciado Jorge Rivera continúe con la exposición del punto 8, el orden del día correspondiente a la presentación, discusión y aprobación del diagrama de flujo para el trámite de solicitudes de información. Gracias, Presidenta. Para la exposición de este punto del orden del día, hago de conocimiento que la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, con intención de eficientar el proceso interno utilizando para dar respuesta a las solicitudes de información, llevó a cabo un análisis detallado en el procedimiento que maneja tanto el personal de la Unidad de Transparencia como el personal del resto de las unidades administrativas, abarcando desde el momento en que se recibe la solicitud de información hasta el momento en que la respuesta es entregada al solicitante, tomando en cuenta los tiempos de respuesta, la comunicación entre las áreas, los métodos para la ubicación de la información, la forma en que se recibe la información por parte de las unidades administrativas y la forma en que se entrega al ciudadano. Por lo anterior, una vez concluido el análisis y estudio de las opciones para resolver los errores y deficiencias localizadas, se elaboró un diagrama de flujo con el procedimiento que deberán implementar todas las áreas sin excepción, con el objetivo de mejorar la comunicación, disminuir los tiempos de respuesta y garantizar el derecho de acceso a la información. Dicho diagrama fue presentado y analizado con anterioridad por quienes integramos el Comité de Transparencia. Siendo todo que manifestar, solicito al comité exprese sus comentarios respecto al diagrama de flujo que nos ocupa y una vez concluidos, pido a la Presidenta proceda con la votación para su aprobación. Presidenta, sin comentarios. Secretario, sin comentarios. Vocal, sin comentarios. No habiendo comentarios por desahogar, solicito manifiesten de manera ordinaria el sentido de su voto sobre la aprobación del diagrama de flujo para el trámite de solicitudes de información que deberá ser implementado dentro de la Secretaría, levantando su mano. Aprobado por unanimidad de votos, Presidenta. Aprobado el punto anterior, solicito al secretario técnico continuamos con el punto 9 del orden del día correspondiente a los asuntos generales, por lo que ahora pregunto, ¿existe algún tema que abordar en asuntos generales? Quien desea hacer uso de la voz proceda a levantar la mano.
no haber interés para hacer uso de la voz en asuntos generales, se declara agotado este punto y solicito al secretario técnico proceda con el punto 10 del orden del día, dando lectura a los acuerdos tomados durante la presente sesión. Claro. Por instrucciones de la presidenta, procedo a dar lectura a los acuerdos tomados durante la sesión. Acuerdo número 1-I-0-2024. Se aprueba por unanimidad de votos la presentación del Comité de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. Acuerdo número 2-I-0-2024. Se aprueba por unanimidad de votos la calendarización de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia del año 2024. Acuerdo número 3-I-0-2024. Se aprueba por unanimidad de votos el informe de la Unidad de Transparencia del primer trimestre del año 2024. Acuerdo número 4-I-0-2024. Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de actualización de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia. Acuerdo número 5-I-0-2024. Se aprueba por unanimidad de votos el diagrama de flujo para el trámite de solicitudes de información. Gracias, secretario técnico. No existiendo otro punto a tratar, siendo las 10:18 del día 25 de junio de 2024, en mi carácter de presidenta del Comité de Transparencia, agradezco la participación de los presentes y doy por clausurada la primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.